días. La Biblia nos enseña que Jesús, luego de venir a este mundo, de nacer del vientre de su mamá María, de ser acunado en un pesebre allí en el mesón, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Él caminó esta tierra como un hombre cualquiera, como vos y yo, con su condición de hijo de Dios. Guió a la gente y a sus discípulos dando maravillosas enseñanzas, haciendo milagros, perdonando pecados, libertando las vidas que tenían fe. Jesús nos enseñó muchas cosas mientras pisó este suelo. Habló del amor, del perdón, podemos leer en la Biblia del gozo, de la justicia, del temor, de los tiempos difíciles. Y nos enseñó a orar, nos dejó el ejemplo del Padre Nuestro, que ya hemos hablado en otras reflexiones. Y la Biblia cuenta que en una de esas caminatas en medio de la gente pudo leer sin equivocarse el corazón de la gente, lo que estaban pensando en ese momento. Y él vio en algunos que se creían justos desprecio por el otro. Entonces, cuando Jesús ve esto, comienza a reflexionar y a contar una historia, que es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. O en otras versiones de la Biblia suele decir el publicano. Dice en el versículo 10, esto se encuentra en Lucas 18, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, dice en el versículo 13, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: ¡Oh Dios! Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados, dice su palabra. Este ejemplo que nos dejó Jesús nos muestra que no es necesario decir las cosas públicamente porque nuestro corazón ya grita delante de la presencia de Dios. Son esos pensamientos que desvalorizan al otro, que como alguien dijera, hacen leña del árbol caído. Pensamientos de exaltación por uno mismo, orgullo por lo que soy, comparado con el de al lado, con el otro, con aquel. Jesús nos advierte en su palabra que cuidemos de nuestro corazón, que cuidemos de nuestros pensamientos, que sean agradables delante de Él y que tengamos una actitud de humildad, no solo con mi prójimo, sino también delante de su presencia. Porque Él se encarga de exaltar a quien considere cuando fuere el tiempo. Por lo tanto, no perdamos la actitud de humildad a la que Cristo refiere. Miremos nuestro hermano con amor, como superiores a nosotros mismos, nos enseña su palabra. Acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado, sabiendo que Él nos oye. Que Dios te bendiga.